Ok. Listo. Entonces, le preguntamos, por ejemplo, a la profe Ángela, vamos a preguntarle también a la profe Catalina Restrepo, como para tener una mirada amplia sobre estos discursos, tanto en todas las esferas públicas, ¿no? O sea, no solamente como en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación, pues en los cotidianos de todas las personas, en el entorno. Entonces, como que eso va a resultar en un video tipo, es de esos para redes sociales, que son muy explicativos, como Ok, para que la gente reflexione sobre todos los discursos que pone en todas partes y que dice en todas partes, y que se dé cuenta de que muchas veces pues lo que está diciendo no es como, o sea, está influenciado por muchas cosas, ¿no? ok. Me la envías, ¿no? Cuando esté ya producido. Sí, profe, yo te la envío. Listo. Bueno, listo. Entonces, a tus órdenes. Bueno, profe, pues la primera pregunta sería un poco como que me hablaras desde tu campo de estudio que se entiende por discursos de odio. Bueno, Sofía, bueno, esa pregunta es muy importante. Bueno, yo diría que hay que distinguir entre ideologías de odio, cultura de odio, discursos de odio. Esas distinciones me parece muy importantes hacerlas. Obviamente, podríamos señalar que las ideologías, las culturas y los discursos de odio están estrechamente ligados y que en coyunturas específicas pues están las tres cosas, ¿no? Eh, pero si empecemos con las culturas de odio, las culturas de odio mmm, tienen, digámoslo así, una larga duración, son fenómenos que históricamente se han dado a través de los siglos y que han generado, digámoslo así, unas recurrencias, unos, juicios constantes de unos grupos humanos sobre otros, ¿sí? Y que con ocasión de la globalización pueden haberse intensificado algunos y otros pueden haberse moderado, porque la globalización comporta múltiples facetas, unas facetas de reconciliación y solidaridad entre los seres humanos, pero también otras de distanciamiento y disociación entre seres humanos. A este respecto, y sin que sea partidario yo de esa posición, vale la pena citar a Huntington, a Samuel Huntington, un ex asesor del Pentágono y del Departamento de Estado en los Estados Unidos, que por allá en 1993 publicó una investigación en un libro bajo el título del choque de las civilizaciones. Ese libro se convirtió en un bestseller que hizo famoso a su autor y que conllevó que en el 2001, con ocasión del derribamiento de las Torres Gemelas en Nueva York, Samuel Huntington fuera uno de los personajes más buscados por los medios de prensa, por las empresas mediáticas y por los periodistas para que diera su opinión sobre el acontecimiento de el ataque a las Torres Gemelas, su colapso y los autores de ese ataque, que como todos sabemos eran unos yihadistas
de este movimiento que por aquel entonces estaba muy activo, que se llamaba Al Qaeda, que es por supuesto un movimiento cuyo origen es árabe musulmán sunita, para hablar de las tres identidades. ¿Por qué menciono a Samuel Huntington? Porque quizá es el que conceptualmente, de manera más abarcadora, ha definido que nuestro mundo contemporáneo está descrito en su eje vertebral por la guerra entre culturas. Guerra entre culturas que se da ya no por territorios, ya no por riquezas materiales, sino simple y llanamente por odios entre ellas, odios entre culturas. Huntington, como fiel representante del pensamiento de los asesores del Pentágono, consideraba que con el fin de la Guerra Fría, el mundo había girado de la lucha de clases a la lucha de civilizaciones. Tesis, por supuesto, que no resiste un análisis concienzudo. Sin embargo, lo cito porque, repito, es el que mejor definió esto que yo he llamado en principio culturas de odio. Culturas de odio significa esta idea de que las distintas culturas no pueden coexistir porque o en general se odian o en general están propensas por ese odio a entrar a la guerra y destruirse. Por lo tanto, una cultura de odio sería una cultura que tiene, digámoslo así, germinados sus odios a lo largo de siglos e incluso de milenios. ¿Sí? Alguien podría decir que, por ejemplo, podrían decir que los israelitas y los árabes, en este caso los árabes palestinos, no se odian hace siglos, sino hace milenios. Por lo menos 2 o 3 milenios se odian. Y alguien podría decir que eso es ellos practican, digámoslo así, una cultura de odio y una guerra de odio. Desde luego, hablando de culturas de odio más cercanas a nuestra experiencia histórica, habría que decir que las culturas de odio son una característica que es aupada por esto que llamamos también contemporáneamente las culturas identitarias, ¿sí? Esto que también se llama las culturas de tribu o las tribus urbanas. Pero esto también que hoy en día es muy frecuente, que es las culturas identitarias religiosas, que son intolerantes las unas frente a las otras, o las culturas identitarias religiosas que son intolerantes frente no solamente a grupos humanos que no tienen religión, que somos ateos, o que también tenemos prácticas de vida distintas a los dogmas que las religiones profesan. Por ejemplo, el feminismo, por ejemplo, los otros grandes movimientos de preferencia sexual no normalizados o no hegemónicos según los valores tradicionales. Entonces, las culturas de odio, ¿sí?, tienen que ver en principio con eso, pero también tienen que ver con esta idea de que los grupos humanos se definen
por diferenciación con otros grupos humanos, ¿sí? Y entonces las culturas de odio tienen que ver con que yo soy católico porque no soy judío, o yo soy protestante porque no soy católico romano, o yo soy de Millonarios porque no soy de Santa Fe, o yo soy, o yo soy feminista porque no soy machista, o yo soy feminista porque no soy hombre, que es la peor, o, o yo soy eh, paisa porque no soy cachaco, ¿sí? O yo soy costeño porque no soy paramuno, o yo soy liberal porque no soy conservador, o yo soy fajardista porque no soy petrista, o yo soy petrista porque no soy uribista. Ahí también, tengámoslo así, hay como un impulso, ¿sí? Un impulso a definirse a través de eso que yo llamaría filosóficamente como el exterior constitutivo, o también el chivo expiatorio. Uno se define por lo que no es y no por lo que es uno mismo, digámoslo así. Y es propio, este otro segundo sentido de culturas de odio, es muy propio, digámoslo así, del mundo actual, del mundo contemporáneo, en el que muchas relaciones humanas, como la relación política, ¿sí? O como la relación deportiva, o como la relación religiosa, eh, están enmarcadas o están en un campo semántico que es bélico, o que es belicista, o que es la guerra, ¿sí? Hemos hecho hemos hecho una cuestión bélica, asuntos como la religión, asuntos como el deporte, asuntos como la política, ¿sí? Y entonces el modelo para explicar la política, por ejemplo, es la guerra, de tal suerte que no existen mis partidarios y mis adversarios, sino mis amigos y mis enemigos, ¿sí? En esas culturas de odio en las cuales, digámoslo así, el referente de su concepto, de su definición, no es el paso de los siglos y de los milenios en términos de una especie de ensimismamiento en las identidades del mismo grupo, que fue el primer sentido de cultura de odio, sino esta propensión a definirse por oposición a lo que no soy, ¿sí? Y ese que no soy es, digámoslo así, alguien que no se puede tolerar, alguien al cual se le atribuyen, digámoslo así, características nocivas, características monstruosas, características subhumanas, características barbáricas, etcétera, etcétera. Esas entonces son las famosas culturas del odio. Ahora bien, las ideologías de odio tienen, en el mundo contemporáneo, tienen su completa manifestación. Estamos casi que en la época dorada del nacimiento y el funcionamiento de ideologías de odio, ¿sí? Ese fenómeno está entrelazado como justificativo de intereses económicos, de intereses políticos y, por supuesto, como lo diría anteriormente, de intereses grupales. Intereses grupales en términos de también identidades o identificaciones grupales. Las ideologías de odio son ideologías, digámoslo así, que ambientan no solamente la discriminación del otro, sino la destrucción del otro.
La discriminación es el marginamiento, es la inferiorización del otro, es la humillación y la ofensa permanente al otro que se considera o inferior o se considera monstruoso. Pero también es, digámoslo así, el aprestamiento de que a ese otro que se discrimina y se marginaliza, a ese otro se le practican tres clases de violencia: la violencia estructural, la violencia física o directa y la violencia simbólica. ¿Sí? Ujú. La violencia estructural, voy a ponerte un ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos el racismo reúne las tres clases de violencia, para ponerte este ejemplo. Bueno, en Colombia también, pero vamos con Estados Unidos en primer lugar. La violencia estructural es que, por ejemplo, los negros son los que están en la pirámide de la base social, ¿sí? Son los que están sometidos, igual que los migrantes, a los empleos menos remunerativos, a los empleos de menor desarrollo humano, a los empleos, digámoslo así, de servicios, digámoslo también de esa manera. No forman parte de la sociedad del conocimiento, sino que están en la sociedad de los servicios y de la prestación de servicios, que tienen, por supuesto, una connotación vasallática, e incluso siguen teniendo, y eso que estamos en Estados Unidos, una connotación medieval o feudal. Esa es violencia estructural, la que produce una sociedad de las desigualdades socioeconómicas y sociopolíticas. Pero sobre esos negros recae también la violencia directa, la violencia física, ¿sí? El racismo policíaco es estructural contra ellos, ¿sí? Y es a ellos a los que los policías viven asesinando en cualquier esquina de cualquier ciudad de Estados Unidos, porque sí, ¿no? O porque ya es un racismo encarnado en las instituciones estadounidenses, que indica que si es negro es peligroso, que si es negro es delincuente, o que si es negro no tiene los mismos derechos que cualquier otra persona, y que por lo tanto matarlo o herirlo o violarle sus derechos humanos no es tan grave como si fuera una persona de una identidad cultural distinta. Esa es la violencia directa, ¿sí? Fácilmente se podría hacer una investigación, por ejemplo, sobre la población de presidiarios en Estados Unidos, y la población negra es la población mayoritaria. No solamente los matan, sino que es la población que más está presa en los Estados Unidos. Y esa es la violencia física directa. Y la otra es la violencia simbólica, que es la ideología del odio. La ideología del odio, ¿sí?, que se expresa en términos no solamente de no es humano o no es igual a mí, sino que además es inferior, y además no le está permitido el que reclame, el que proteste, el que se oponga, el que resista. No le está permitido, porque ¿cómo así que va a igualarse a nosotros los dominantes, a nosotros los superiores? Esas son ideologías de odio. Son ideologías de odio. Por supuesto, en el siglo XX estas ideologías de odio tuvieron su paroxismo en el fascismo y en el nacionalsocialismo. Son paradigmáticas estas dos ideologías de odio, ¿sí? Pero reitero, estas ideologías de odio no son las únicas, ¿sí? Habría que ver, no solamente, otra vez tomando a Estados Unidos como ejemplo, las ideologías de odio que se han alimentado durante décadas en los Estados Unidos, en grupos como el Ku Klux Klan, ¿sí?, pero también en los neogrupos de odio y filosofías de odio de los populismos de derecha, como
QAnon o como Proud Boys, ¿sí? Que son ideologías de odio sin lugar a dudas. O también podríamos hablar de ideologías de odio más políticas como el trumpismo en Estados Unidos y el uribismo en Colombia, ¿sí? Y entonces, hablando de Colombia, vamos hacia el uribismo, ¿sí? El uribismo puede ser una categoría sociopolítica muy amplia. Y uribistas no solamente son los uribistas declarados o partidarios, ¿sí? O los cuadros políticos más o menos cercanos a este líder que ellos tienen, sino que el uribismo es una ideología que se ha instalado en otros sectores de la población y que tuvo su manifestación dramática en el contexto del paro en Cali, cuando unos sujetos armados en un barrio estrato 5, estrato 6, el barrio Ciudad Jardín, decidieron salir a dispararle a los indígenas de la Minga, ¿sí? Por supuesto, algunos videos lograron grabar también lo que decían estos sujetos o lo que decían las personas que vestidas de blanco, lo cual no es gratuito que estuvieran vestidas de blanco, todo ese simbolismo, ¿sí? Ese simbolismo no era de la paz, porque si fuera el de la paz no estarían disparando. Ese simbolismo era el de la pureza racial, el de nosotros somos superiores, somos una raza superior frente a estos mingueros. Digo que la ideología, en algunas grabaciones se escuchaba lo que decían y cómo se referían a los miembros de la Minga en un discurso, para utilizar el tercer elemento, en un discurso de odio, ¿sí? Ya sabemos que en Colombia hubo una época en que decir indio era el peor de los insultos. Todavía algunas personas, sobre todo de la tercera edad, y eso, utilizan la expresión indio para insultar a alguien, ¿sí? Uy, ese es mucho indio, o no sea tan indio. Es una frase que todavía se utiliza en otros sectores. Bueno, estos personajes de este barrio que salieron a dispararle a la Minga, ¿sí? Estos personajes utilizaban ese discurso, el discurso de que estos indios váyanse para sus resguardos, dejen de estar aquí, dejen de joder aquí, etcétera, etcétera. Entonces, reitero, aquí se juntan en este asunto de de la minga indígena y del contexto del paro. Yo diría que se juntan las culturas de odio de larga duración desde la conquista y la colonia, ¿sí? Una cultura de odio que alimentaron sectores muy fuertes del catolicismo contrarreformado, que fue el que llegó a conquistar y a colonizar estas tierras, ¿sí? Y que llegó con esta idea de la contrarreforma, de combatir a los infieles donde quiere que ellos estuvieran y donde quiere que ellos se manifestaron. Y los infieles, ¿sí? Y pecadores no eran solamente los reformados con los cuales estaban en lucha directa en Europa, sino todos aquellos que no compartieran el dogma de su religión, el dogma de su creencia, el dogma de eso que ellos llamaban la verdad revelada. Y por lo tanto, obviamente, con los nativos de acá se empezó a practicar esta idea del desconocimiento, ¿sí? Esta idea del desconocimiento, y esta idea del desconocimiento lleva a la dominación, a la marginación y por ahí derecho al odio. Digámoslo así, todas esas dimensiones están estrechamente ligadas. Desconocimiento, marginación, dominación, odio, inferiorización, todo eso pertenece a un campo semántico de lo que podríamos llamar la cultura del odio,
más el fuego que a esa cultura, el fuego avivante que a esa cultura de odio le produce la ideología del odio, más, por supuesto, el elemento más directo de lucha y de ofensa y de humillación, que es el discurso del odio y las palabras con las cuales nos referimos a ese otro, y las palabras que, por decirlo, las palabras adjetivizadas que colocan a ese otro en la negación, en la discriminación, frente al cual solo se profieren ofensas e insultos. Las ideologías de odio son alimentadas hoy en día por intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales, por líderes populistas de ultraderecha, ¿sí? Se hace una revisión por ejemplo, este grupo nefasto en Colombia, que es el llamado autodenominado Centro Democrático, y ahí encontramos personajes que sin ambajes han pronunciado discursos públicos de odio. Quizá el ejemplo más paradigmático a este respecto sea el ejemplo de Paloma Valencia, que evidentemente propuso que una de las soluciones para acabar con la problemática de los indígenas en Cauca era dividir el departamento entre sus resguardos y la clase blanca superior que tiene origen en los esclavistas de la colonia en esa región del país, y ella, por supuesto, se autoconsidera como de esa clase blanca superior por sus ancestros, ¿sí? Paloma Valencia, pues, es nieta de un expresidente de este país, ¿sí? Pero no solamente eso. Cuando el señor Duque en ese incidente de la minga en el Cali les dice con un tono imperativo, que en él es, por supuesto, pseudoimperativo, porque en él todo es pseudo, les dice que la minga se vaya para sus resguardos. Esa expresión, que la minga váyase por sus resguardos, es una expresión que conlleva un discurso de odio y una ideología de odio propia de la colonia, ¿sí? Los indios que fueron despojados de sus territorios y que fueron violentados física, estructural y simbólicamente, los indios no tienen territorio, tienen resguardos. Ya el término resguardo en ese contexto discursivo es un término de ideología de odio, que es discriminación, que es desconocimiento y que es violencia simbólica, y ya sabemos que la violencia simbólica es el preámbulo de otras violencias, las violencias físicas, y ni hablar de las violencias estructurales, porque esas, como lo dijimos desde el principio, históricamente están construidas. Ahora bien, un punto interesante es preguntarse por el sujeto que odia, porque ya hemos hablado del sujeto odiado, digámoslo así, pero hay que preguntarse por el sujeto que odia, ¿sí? ¿Cómo funciona la mente, las emociones y los sentimientos del sujeto que odia? ¿Sí? Y esa es una pregunta importante y es una investigación que quizá está todavía inconclusa, pero obviamente se pueden ir diciendo cosas. Yo creo que el sujeto que odia es un sujeto débil, es un pusilánime, ¿sí? Débil de mente, débil de carácter. Es un sujeto que solo logra autoafirmaciones a través de la vociferación, la amenaza y la mueca violenta, ¿sí? En ese orden de ideas, el sujeto que odia no es un sujeto
no es un sujeto autoafirmado, es un sujeto que tiene serias carencias de autoafirmación y de autonomía. Necesita el odio, ¿sí?, para granjearse una posición en el mundo o para granjearse una conciencia de identificación o de identidad, ¿sí? Y en ese sentido es un sujeto que tiene a flor de piel, digámoslo así, tiene a flor de piel la construcción la construcción de un otro, ¿sí?, que solo está en su mente, ¿sí?, que solo dinamiza o excita sus estereotipos. El estereotipo es una construcción mental interna, ¿sí? El estereotipo del negro, el estereotipo de la mujer, el estereotipo del costeño, el estereotipo del paisa, el estereotipo del francés, el estereotipo del ruso, el estereotipo del colombiano. Esos estereotipos son construcciones mentales y representaciones mentales que, por supuesto, son colectivas porque las comparte un grupo, ¿sí? Las comparte un grupo. Entonces, en este caso, ya que estamos referidos a la política, pues las comparte un grupo político determinado, en este caso hemos dicho el uribismo, ¿sí? Entonces, es importante este segundo rasgo, ¿sí? Que estas ideologías de odio aupadas por discursos y políticas de odio y por líderes negativos, carismáticos, tienen que ver con esta alucinación y con esta construcción de lo que podríamos llamar el enemigo o la otredad o el sparring mental que me permite lograr a mí una identidad y una identificación cualquiera, ¿sí? Entonces allí hay también, en este odiador, hay todo un asunto, digámoslo así, de producción alucinante, ¿sí?, de producción fantasmagórica de un otro al cual se le van adhiriendo atributos negativos, al cual se le van atribuyendo características monstruosas. De otro lado, y siguiendo con esta caracterización del odiador, el odiador tiene un carácter de terrorista también. Si por terrorismo entendemos que el odiador quiere generar en el grupo de pertenencia o en el nosotros que se identifica frente a los sujetos odiados, quiere generar el miedo, ¿sí? Y un miedo generalizado, un miedo que se inocula en el ambiente de un grupo humano, de una colectividad humana, es un terrorismo, ¿sí? Generar miedo colectivo es hacer terrorismo. Eso no tiene... El terrorismo viene de terror. ¿Y qué es el terror? Pues el terror es internalizar un miedo intenso, ¿sí?, en el sujeto, que lo lleva, por un lado, digámoslo así, a la intimidación, pero por otro lado también lo lleva a generar otro tipo de acciones defensivas que se convierten en ofensivas, en lo que los expertos en guerra llaman las guerras preventivas. Es decir, que el odiador es un prevenido, ¿sí? Es un prevenido, ¿sí? El odiador es alguien que no hace lazo social basado en la confianza, sino en la prevención, en la desconfianza,
ese estereotipo que él construye alucinante, ese estereotipo tiene que ver con que el otro es mi agresor, ¿sí? En ese sentido, este odiador tiene una relación insensata, una relación que podríamos llamar absurda entre la condición de víctima y la condición de victimario, ¿sí? En general, ellos que son victimarios se consideran víctimas. Y en ese sentido, ahí el odiador vehicula, o su sustancia identitaria tiene que ver con resentimientos, ¿sí? Resentimientos que se han ido robusteciendo, ¿sí? A través de este mecanismo que yo he llamado el mecanismo de la alucinación. Ese es el odiador, ¿sí? Ahora, el odiador no quiere la convivencia con el odiado, quiere la destrucción del odiado, ¿sí? Y esto es grave en las ideologías de odio, porque las ideologías de odio ya consideran que el otro está... Una ideología del odio considera que el otro ya está destruido. El otro ya está destruido mentalmente, ya está destruido afectivamente, ya, digámoslo así. Ese es el peligro de las ideologías de odio, ¿sí? Para decirlo lacanianamente, el paso al acto es ya lo de menos, ¿sí? El paso al acto, ¿qué es? Pues atentar contra el odio, contra el otro, ya destruirlo físicamente, ¿sí? Si yo ya lo odio, ya lo desconozco. El odio es una anticipación de la muerte física del otro, ¿sí? Y en estas épocas en que los odios se han vuelto efervescentes, por supuesto, este punto es clave para entender lo nocivo, para entender la patología que significa que las culturas de odio no solamente se conserven, sino que se intensifiquen a través de ideologías de odio y a través de discursos de odio, ¿sí? Y esta idea, reitero, de que la sociedad no pueda construir lazos políticos y se entienda como una guerra permanente, como una especie de estado jovesiano en que el otro es lobo para el otro, ¿sí? Podríamos decir que las ideologías del odio son transversales a el sexismo, al racismo, al clasismo, a la aporofobia, a la homofobia, a la transfobia, a la islamofobia, a todas esas fobias que hoy en día nutren la realidad cultural, política, ideológica y religiosa de muchas partes del mundo. De hecho, la palabra fobia, y con esto termino, Sofía, la palabra fobia es una palabra que tiene un doble significado, o mejor dicho, que tiene dos significados también involucrados estrechamente. Tener una fobia es tenerle miedo a alguien, por ejemplo, cuando uno dice que uno tiene claustrofobia, es tenerle miedo a lugares cerrados, pero también significa tenerle odio. ¿Sí?
de tal suerte que en los términos que venimos hablando, ¿sí? El odio es el miedo y el miedo es el odio. Bueno, Sofía. Me surge una pregunta. ¿Tú crees que toda esta conformación de las ideologías de odio y de los discursos de odio de alguna manera se reproducen, por ejemplo, en partidos como el Centro Democrático, que han tenido el poder por tanto tiempo sobre la población? ¿Se dan para mantenerse en el poder o porque sienten que están perdiendo el poder dentro del país? No, yo creo que en ambos momentos lo han utilizado. En su momento de hegemonía lo utilizaron, y ahora en el momento en que esa hegemonía se les desbarajustó y está colapsando a un ritmo aceleradísimo, también la van a utilizar. Ahí lo grave de eso es que los seguidores, así sean pocos o sean más o menos pocos los que le quedan, porque eso pues todavía no lo sabemos, quedaron impregnados de esa ideología de odio, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, impregnaron ciertas instituciones que no son de gobierno, ni son de partido, sino se supone que son de Estado. Por ejemplo, la policía. Y por ejemplo, las altos mandos y mandos medios del ejército, a los cuales le inocularon es un adoctrinamiento que en ellos se empata con las famosas doctrinas geopolíticas del enemigo interior, ¿sí? Las doctrinas geopolíticas del anticomunismo en la Guerra Fría. Entonces, ahí hay una secuencia histórica, ¿sí? El enemigo interior, el anticomunismo, la seguridad nacional, el estado de sitio, el estatuto de seguridad, la seguridad democrática, y ahora lo que ellos llaman la paz con legalidad son realidades eslabonadas que tienen un componente de ideología del odio, ¿sí? Y esas manifestaciones de la policía con los jóvenes indican que hay allí un adoctrinamiento desde el odio. Esos policías que salen no solamente a matar, sino a rematar a los jóvenes, ¿sí? Porque están protestando. Allí hay más que un control de una situación de desorden público. Allí hay más que un control de un disturbio callejero o un disturbio público. Allí hay una auténtica idea de que el joven, que es un joven colombiano, ¿sí? Es un enemigo a aplastar. Ese es el verbo, aplastarlos. Aplastarlos. Callarlos inclusive ocasionándoles la misma muerte. Es impresionante que los policías tengan este ensañamiento con los jóvenes, hombres y mujeres, ¿sí? Esta idea de las violaciones a las mujeres en los CAI o en los sitios a donde las llevan es una idea que tiene un parecido de familia con algo que se da en las nuevas guerras o las guerras globalizadas, que es la violación masiva y la limpieza étnica. Esto de hacer del cuerpo de la mujer trofeo de guerra, todas estas cosas que están pasando, ¿sí? Indican que hay que reestructurar a la policía y al ejército en Colombia, es cambiarles el chip del anticomunismo, el chip del resentimiento, el chip del odio, ¿sí? Y hay que no solamente darle cursos de derechos humanos, porque esos cursos de derechos humanos ellos lo toman como costuras o los toman como cursos formales, sino lograr, digámoslo así, construir una visión ciudadana, una visión estatal, una visión pública de lo que significa ser miembro de la policía y miembro del ejército.
Eso es un trabajo arduo, porque los tienen muy adoctrinados, porque los tienen muy resentidos, porque efectivamente tampoco tienen futuro, ¿sí? En la policía, por ejemplo, los policías rasos no tienen futuro. Los policías no tienen unas políticas claras de ascensos, ¿sí? Y entonces también miran a los jóvenes y ven en los jóvenes lo que ellos no pueden ser, y eso también los ofusca y eso los llena de una pasión insana, que es una pasión criminal por acabar con ese joven, ¿sí? Por negarle la posibilidad de su protesta, etcétera, etcétera. Ese es un punto tremendo, ¿sí? Estos adoctrinamientos en el odio, estas ideologías de odio en órganos tales como la policía y el ejército se convierten en un insumo letal de máximas proporciones. Ya que hablamos del adoctrinamiento en el odio, ¿cómo crees que ha sido el papel de los medios de comunicación, tanto tradicionales como no tradicionales, como los independientes, en este aspecto, en la reproducción de los discursos y todo este tema que hemos visto que ha sido tan grave, por ejemplo, lo de Revista Semana, qué pasó con la portada y eso? Con los medios tradicionales, yo lo primero, los medios tradicionales tienen un arsenal de estrategias que, entre otras cosas, los estudiamos en opinión pública y en comunicación política. Tienen todo un arsenal para generar esto que yo he llamado el que los medios no cubren los conflictos, sino que son actores del conflicto, ¿sí? Y que en algún momento de la historia hay que hacerles un verdadero juicio a esos medios de comunicación, porque ellos son actores del conflicto que son directamente responsables en nuestra guerra y en nuestros genocidios. Eso toca hacerlo en algún momento, ¿sí? Y bueno, ya tenemos el ejemplo de que la Iglesia duró haciendo muchos crímenes durante muchos siglos de la historia, y hubo un momento en que, no para todos los crímenes, sí, pero sí para unos tuvieron que pedir perdón, ¿sí? Y a los medios en algún momento les va a tocar pedir perdón porque ellos no cubrieron, ¿sí? Ellos fueron actores del conflicto. Y como digo, tienen un arsenal enorme para hacer esas cosas. Arsenales que son más o menos sofisticados. Un arsenal que va desde la pura y simple mentira hasta lo más sofisticado de la agenda setting y del framing. Pero en ese amplio abanico, los medios de comunicación han sido actores del conflicto, y por supuesto en este paro nacional los medios de comunicación tradicionales han estado con la violación de los derechos humanos, han estado con el gobierno, han estado con la brutalidad policíaca. De eso no me cabe duda. Por ejemplo, todo este discurso del vandalismo. Ese discurso del vandalismo es ni más ni menos que una autorización a la policía para que acabe esos vándalos, y resulta que los vándalos son todos los protestantes, ¿sí? Sí, total. Y esos medios de comunicación tradicionales no han tenido el cuidado de decir que un componente sustancioso de los vándalos son infiltrados que deliberadamente los mandan a producir eso, ¿sí? Y la historia del rompehuelguismo es una historia tan vieja como la historia del Homo sapiens. No son viejas tácticas que se conocen. Entonces, en ese sentido, solo en algunas cosas muy episódicas y muy aisladas los medios de comunicación han tenido unas actuaciones responsables, digámoslo así. Voy a ponerte un ejemplo, ¿sí? Pero es una cosa episódica en medio de una lógica terrible. Caracol Televisión.
Caracol Televisión le hizo una entrevista a William Ospina, ¿sí? Que es una entrevista muy bien hecha con un periodista serio, y eso es lo más positivo que yo he visto de Caracol en medio de un mes, contribuyendo a que la policía salga a masacrar a los jóvenes y a los estudiantes en las calles de las ciudades de Colombia. ¿Sí? Solo te pongo ese ejemplo. ¿Sí? Sí. Obviamente, si llamamos al espectador un medio tradicional, pues obviamente ese medio tradicional ha tenido un papel distinto a los otros medios, ¿sí? Y ha logrado hacer contexto, ha logrado hacer revelaciones importantes, como la revelación de esta reunión de hace unos 20 días que tuvieron unos congresistas del autodenominado Centro Democrático con unos empresarios en la ciudad de Pereira, en los que se hicieron unas revelaciones que no sorprenden, pero que sirven de prueba de esto que a veces se considera que son simples especulaciones o simples exageraciones por parte de los jóvenes o por parte de los que somos, de los que no pertenecemos a ese grupo y de los que estamos cuestionando hoy en día a toda la clase política tradicional en este momento en que un colectivo de esa clase política tradicional dice ser el gobierno de los colombianos. Entonces, eso. Ahora, ya sabemos que hay plataformas, hay medios, yo no los llamaría alternativos, hay medios independientes, portales muy interesantes, Razón Pública, Pulso, y otros muchos, pero son muchos, que están cumpliendo un papel muy importante. Cuestión Pública, no solamente Razón Pública, sino también Cuestión Pública. Bueno, en fin, hay unas cosas muy importantes que han estado haciendo un cubrimiento en redes, que obviamente tiene la limitación de que es cubrimiento en redes, y por lo tanto auditorios mucho más minoritarios. También las redes sociales, pero bueno, ya sabemos que el problema de las redes sociales son también la manipulación que se produce en las redes sociales y las fake news y toda esta cosa de, por ejemplo, que realmente es igualmente indignante, de tomar imágenes del pasado o imágenes de otras realidades para hacerlas vender o para meterlas como imágenes del aquí y del ahora. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, esas cosas parece ser que son inevitables, ¿sí? Y no es que los medios de comunicación tradicionales no sean fake news, son los maestros del fake news, los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? De hecho, todo un noticiero es todo un evento comunicativo de fake news, porque todo el noticiero tiene un propósito deliberado de construir una segunda realidad y de sesgar esa construcción de esa segunda realidad en uno u en otro sentido. Allí, por supuesto, otra vez, la idea es que el receptor, ¿sí?, sea un receptor no solamente inteligente, sino un receptor responsable, ¿sí? Y no caigamos en la reproducción de aquello que criticamos. Bueno. Profe, ¿qué opinas? Sofía. Sí, la última. ¿Cómo, tú qué opinas de esto, de que estos discursos de odio y que enmarcados en las distintas ideologías de odio de las que ya hemos hablado, estén justificando los asesinatos, especialmente como en casos como el de Lucas Villa, como el de Alison? Bueno, Alison no fue un asesinato, fue un suicidio, pero ¿qué opinas de que estos discursos estén llegando a esos puntos en los que se justifica la muerte?
y el asesinato? Es muy buena pregunta. Yo diría que hay dos cosas recuerdas que ya lo afirmé, ¿sí? La antesala al asesinato es el odio. Ujú. Porque el odio ya es una destrucción simbólica del otro, ¿sí? Y parece ser que los seres humanos tenemos esa patología, esa perversión de que antes de extinguir físicamente al otro, tenemos que pasar por la mente un odio del otro, ¿sí? Un odio del otro. Por eso, inclusive en las guerras clásicas, ¿sí? Cuando se enfrentaban los soldados de Francia contra los soldados de Alemania, a los soldados de Francia tenían que dibujarles a los soldados de Alemania como soldados enemigos de la humanidad, fascistas, terroristas, y a su vez a los soldados de Alemania tenían que presentarles los lados negativos de los soldados de Francia, ¿sí? Porque es la idea de primero matarlos en la mente y después matarlos físicamente. Entonces, las ideologías del odio son una provocación, ¿sí? Para destruir al otro. Destruirlo física o simbólicamente, pero destruirlo, ¿sí? El otro no merece vivir, el otro no merece ser como es. El otro o se subyuga, se subordina o desaparece, o lo destruimos, o lo callamos, o etcétera. Ese es primero, ¿sí? Ahora bien, esas ideologías del odio son entonces la antesala de la destrucción, pero también son una provocación indudable, ¿sí? Son una provocación. Y en ese sentido, la ideología del odio se vuelve una política de odio, en el sentido que a los otros, ante los ojos de los otros, por ejemplo, de comillas, los espectadores, ¿sí? Ese otro que acaba de ser destruido, tanto física como simbólicamente, o simbólicamente, se lo merecía, ¿sí? Eso es en lo que está en tu pregunta implícito, y es verdad, el otro se lo merecía, porque es que el otro mide todas estas cosas negativas que es, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, con la muerte de Santrich, ¿sí? Con la muerte de Santrich, inclusive escuché a personas que estuvieron en el proceso de paz que allí, tímidamente, entre bastidores, de alguna manera justificaban la muerte de Santrich por haber traicionado la paz, por ejemplo. Y los otros, pues, obviamente justificaban la muerte de Santrich porque era el sujeto más odiado de la guerrilla que se desmovilizó, porque era el sujeto más odiado, porque era un sujeto que no tenía, digámoslo así, un acto de contrición y de arrepentimiento ante las cámaras de televisión, y era más bien arrogante y provocador. Hablando de la famosa anécdota del quizás, 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 ¿sí? Que él emitió. Pero es eso, es esta idea de que la ideología del odio es un paquete, como toda ideología, en el cual se ligan no solamente el acto de desaparición y de destrucción del otro, sino su completa justificación. Y esa lo convierte, digámoslo así, en un auténtico paquete ideológico. Okay. Listo, Bueno. profe, muchas gracias por tu tiempo.